Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Está viendo, Masters, muchas densas noticias en torno al futuro de Star Wars y mucho tiene que ver sobre las secuelas, porque parece ser que ciertas cosas sí están cuajando y otras no. Pero ahora parece, Masters, que tenemos un plan mucho más cuantificado porque sabemos que viene un cambio dentro en Lucasfilm con la salida de Kathleen Kennedy y justamente los insiders han revelado mucho al respecto. Pero junto con esto también tenemos varias noticias, Masters, en torno al Mandalorian, que será el plato fuerte el próximo 2026, porque ya nos estamos acercando a un próximo tráiler. También los resultados en torno al movimiento de Battlefront 3 que ha impulsado de gran manera a Battlefront 2, rankeando entre los principales videojuegos más jugados en la actualidad. Y por si fuera poco, Masters, todo pinta a que la franquicia hermana de Indiana Jones de Star Wars parece que es inminente un reboot, y esto también, claro, puede impactar Star Wars de cierta manera. Así que vamos a revisar, Masters, todas las noticias de Star Wars en 4 puntos, así que síganme. Y primero que nada, Masters, quiero hablar brevemente sobre los videojuegos, en concreto de Battlefront 2, que este viejito juego, Masters, se está rankeando en varios países del primer mundo en los primeros lugares. Porque el pasado mes de junio, Masters, en los Estados Unidos, en Europa y en Canadá, Battlefront 2 se mantuvo entre los juegos más descargados de PlayStation. Esto por segundo mes consecutivo e incluso superó a clásicos como Red Dead Redemption 2. Está en PlayStation, Masters, entre la lista de los más jugados. Pero también esto se repite con Battlefront 2 en PC, Masters, porque los números en Steam otra vez han roto varios récords. Y en varios países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España o Francia, está entre los 15 juegos más descargados para PC. Así que esto nos demuestra, Masters, cuánto ha generado revuelo este movimiento de hacer Battlefront 3 jugando Battlefront 2. Así que no duden, Masters, a que esto sí repercuta de cierta manera en los videojuegos de Star Wars para traer un nuevo juego de balazos, aunque como ya les he dicho, yo no creo que vayan a hacer Battlefront 3 con ese nombre. Si tenemos un juego de balazos de Star Wars, seguramente será con otro nombre, porque EA se está cayendo a pedazos. Ya ni modo. Pero justo antes de entrar a la carnita, Masters, tenemos que hablar en nuestro punto 2 de una breve miscelánea que tiene que ver con Indiana Jones, que justamente sabemos que interpreta a Harrison Ford, nuestro querido Han Solo. Ya que no es ningún secreto que Indiana Jones 5 y el Dial del Destino, hecha por James Mangold, fue un total fracaso de la taquilla, no llegando a los 400 millones de taquilla global. Esto muy a pesar, Masters, de que la película sí fue de las cosas más vistas del streaming cuando se estrenó. Vaya, parece ser que mucha gente se esperó al streaming y no pagó el boleto en los cines. Pero Lucasfilm no piensa abandonar esta franquicia, Masters, y justamente ya varios insiders nos están diciendo que viene un reboot, el cual reporta lo siguiente. Lucasfilm está dejando que la franquicia de Indiana Jones descanse un poco antes de reiniciarla por completo. Esperaría que el estudio anuncie algo el próximo año en la D23 Expo, porque la última película se hundió en la taquilla. Pero Indiana Jones sigue siendo una franquicia icónica tanto para Disney y Lucasfilm, y no quieren desperdiciarla. Así que esta información, Masters, que viene de insiders me parece que es bastante clara, porque lo que no han hecho en Star Wars con los miembros de la trilogía original parece ser que sí lo van a hacer en Indiana Jones, y esto viene de Lucasfilm. Iniciarla por completo para tener un nuevo Indiana Jones. Y como nos dice el This Insider, Masters, parece que esto puede anunciarse hasta el 2026, dejando descansar un poco esta franquicia, continuando con los videojuegos que han tenido de Indiana Jones y todo eso. Pero lo que es completamente claro, Masters, es que parece que Lucasfilm va por dos vías distintas, con Indiana Jones sí teniendo un recast del propio Harrison Ford y con Star Wars apostando por el doble al deepfake. Esto porque a pesar de que Indiana Jones 5 tuvo media hora de Harrison Ford joven, esto no sirvió para nada en la taquilla. Sin embargo, sabemos que la nostalgia en Star Wars funciona muy diferente y que han apostado por doble para Luke Skywalker, muy seguramente también con Han Solo, y por eso invirtieron esos millones en Harrison Ford en Indiana Jones 5. También sabemos ciertos planes de que vienen con Leia. En concreto para Ahsoka 2, Masters, como ya lo vimos recientemente en Rogue One y también claro en el episodio 9. Inclusive si lo recuerdan, Kathleen Kennedy, tras el fracaso de Solo unos años después, dijo que Lucasfilm no iba a apostar por el recast de los personajes originales, tal cual implicando que todo eso que hicieron con Alden Ehrenreich era un error. Sobre todo pues en la película de Han Solo. Así que me parece, Masters, que lo que va a estar haciendo Lucasfilm experimentando con sus dos franquicias clave es sí hacer un recast y un reboot con Indiana Jones y mantener esa nostalgia y el deepfakes explorando nuevas tecnologías justamente en Star Wars. Todo con el trío de la trilogía original, porque ya es muy claro, como lo hicieron en Mandalorian, que están apostando por eso al doble. Así que yo personalmente, Masters, como muchos de ustedes incluso contestaron una encuesta en directo, no creo que Lucasfilm vaya a apostar pronto por un reboot o un recast de los personajes de la trilogía original de Star Wars. Si pasa eso, creo
que será muy a largo plazo, quizás en unos 20 años después. Pero por lo menos en la próxima década creo que vamos a seguir con los personajes de la trilogía original, claro, con el deepfake. Pero toda esta información de Indiana Jones pues sí nos deja claro pues cómo van a estar explorando la otra vía del recast con Indiana Jones. Pero hey, Masters, en nuestro tercer punto tenemos que hablar de la que es la franquicia más vista de todo Disney Plus, claro, el Mandalorian, que sabemos que llegará a su película el próximo 2026. Yes. Y es que ya sabemos, Masters, que este año hacia agosto, en el último fin de semana de agosto, vamos a tener una versión más pequeña de la D23 Expo, una que titula Disney como Destination D23. Normalmente la grande, Masters, que fue el año pasado, la hacen en Anaheim y hacen una versión, digamos, más pequeña de esa misma Expo en Orlando. Este año será esta versión, digamos, más pequeña, y esto nos habla de que seguramente no van a tener tantos anuncios bomba este año en torno a Star Wars, pero seguramente sí tendrán carnita. Yo personalmente ya tengo una apuesta a que ahí vamos a tener el tráiler del Mandalorian, porque en la Celebration Japón, Master, solamente tuvimos un tráiler para asistente y hemos tenido ciertas noticias descafeinadas, pero para entonces ya estaremos a 8 meses del regreso a los cines de Star Wars. Y lo curioso aquí es que el mismo insider de Reddit, que ha anunciado muchísimas cosas en torno a la temporada 2 de Ahsoka, no solo mencionó recientemente, Masters, que ahí en esa D23 de Orlando vamos a tener las primeras imágenes oficiales de Ahsoka, sino que el foco de esa D23 en el tema de Star Wars, entre otras cosas de Disney, será la película de Mandalorian y Grogu. Así que esto, porque es el próximo contenido live action de Star Wars, Masters, eleva mucho las chances de que tengamos algo gordo. Sobre todo, claro, ese tráiler, y que también, claro, se salve mi barba. Así que me parece, Masters, que estos son buenas noticias. Así que marquen la fecha, pues, del último fin de semana de agosto, entre el 29 al 31 de agosto, porque la vamos a transmitir en vivo. Y ojo, como nota personal, Masters, esta fuente no menciona nada de la próxima serie de Maul Shadow Lord animada, así que yo dudo muchísimo, Masters, de que ahí vayamos a tener un anuncio sobre la serie de Maul. Esto sobre todo porque en las series animadas siempre los anuncios llegan demasiado tarde. Casi nos avisan las fechas o nos tiran un tráiler cuando estamos a menos de 60 días del estreno de la serie. Así que yo creo pues que seguramente vamos a tener noticias sobre Maul muy a final del año 2025 sobre cuándo puede estrenarse o su tráiler, o ya entrando el 2026. Pero hey, Masters, aquí entramos en nuestro plato principal en el 4 punto con todo lo que tiene que ver con ese plan y todas esas cosas densas que están pasando en torno a las secuelas. Porque parece que Lucasfilm está llevando a sus últimas consecuencias de que todos los personajes de las secuelas vuelvan. No nos olvidemos que ya nos lo dijeron en la propia D23 de allá de Londres, anunciando una película de una nueva orden Jedi con Daisy Ridley que iba a volver. Y ya se sabe que le pagaron más de $12 millones a Daisy Ridley, o que al menos eso es el contrato porque vuelva. Inclusive Kathleen Kennedy, Masters, públicamente cuando habló todo eso sobre su retiro antes de la Celebration, anunció que algunos personajes de las secuelas incluso podrían volver, en concreto a la película de Sean Levi que es Starfighter. O sea, pinta que en esa película de 2027, que será post secuelas, 5 años después del episodio 9, ahí podremos tener un breve cameo como un plan para ver volver a algún personaje, quizás a Poe Dameron, a Finn, o algo más random como el Bebocho o hasta Chewbacca, pero también podría ser la propia Rey Skywalker. Nadie se va totalmente. Claro, Masters, todo parece que Lucasfilm está experimentando para que la era de las secuelas vuelva. Por eso hemos visto cómo recientemente se está reviviendo mucho en torno a las secuelas, con novelas o cómics distintos como el de Kylo Ren o cosas con Poe Dameron y toda la cosa. Lo que falta pues es contenido en las pantallas. Y eso parece ser que va a ser el siguiente paso, porque incluso sabemos que Simon Kinberg, aparentemente como nos dijo Jeff Snyder, está construyendo los episodios 10, 11 y 12. Vamos a una era post secuelas, o al menos Lucasfilm quiere explorar esa era, muy independientemente, Masters, de que tengamos la era del primer Jedi, de la Nueva República o incluso más contenido precuelero. Parece que Star Wars cada año va a estar explorando una era distinta y veremos cómo le va. Y eso parece ser el plan próximamente con Mandalorian en 2026, que es en la era de la Nueva República, o Ahsoka temporada 2, o después con la película de Ryan Gosling, que es una cosa aparte, Master, que es Starfighter, que es en una era post-secuela pero con personajes completamente nuevos. Y también tenemos la película del primer Jedi en el 2028, más cualquier otro contenido que se venga después, como una Kenobi 2 o más series del Filoniverse. Lo importante aquí es que los insiders han hablado más al respecto en los últimos días, y son varias fuentes. Y el que abrió la caja de Pandora, Masters, fue Daniel RPK en su Patreon exclusivo, diciendo que Lucasfilm ahora mismo está considerando reabrir un spin-off en torno a las secuelas. O sea, que hicieron una película tipo Rogue One que conecta con la trilogía original, pero una película centrada y con los personajes de las secuelas. Y ojo, Daniel RPK nos dice que aún se desconocen quiénes serán los personajes en concreto, pero esto suena más a que podría ser una especie de episodio 7.5 o hasta 8.5. Vaya, no nos olvidemos que entre el episodio 8 y el 9 pasó un largo año, y bien puede ser de que el hecho de que los personajes de las secuelas están a punto de volver pueda hacer que se sumen
unen a este proyecto incluso los tres. Vaya, esto puede ser una historia completamente nueva de Poe, Finn y Rey teniendo aventuras en contra de la Primera Orden, pero también podría ser un tema completamente nuevo que sea mucho más interesante, como Kylo Ren causando destrozos. Vaya, una historia completamente oscura, por ejemplo, de Kylo Ren investigando acerca de su propio abuelo, como lo hemos visto en los cómics de Charles Soule, será algo completamente loco y genial, porque ya hemos visto cuál buenos han sido esos cómics del legado de Vader. Está bien chingona. Vale, aquí también podremos ver una historia loca, Masters, como el origen de Snoke que conecte con el Mandalorian, o podría ser una película que esté conectando muchas otras cosas en un proyecto mucho más denso, sobre todo sembrando hacia la era post-secuelas. Pero claro, Masters, mi apuesta personal, la que creo que sería la mejor de todas, sería una historia con la Academia Jedi de Luke. Vaya, creo que es el sueño húmedo que todo fan de Star Wars tiene, y sería genial ver a Luke Skywalker entrenando a Ben Solo y teniendo aventuras, o pateándole el trasero a los caballeros de Ren, tal cual como lo vimos en los cómics. Vaya, la idea de esta historia, Masters, como un spin-off de las secuelas, parece muy etérea y todavía no tenemos nada en concreto, pero es un hecho pues de que se puede estar explorando con cualquiera de estos personajes que ya les mencioné. Las opciones más cercanas, claro, son los protagonistas de las secuelas porque aún son jóvenes. Pero esto que nos dijo Daniel RPK Masters también conecta con información que recientemente ha mencionado el propio John Roca en el show de Christian Harlow. Dos personas, Masters, que también están muy bien conectadas, porque también sabemos pues que Jeff Snyder colabora con ellos. Y es que John Roca aquí, Masters, en concreto mencionó lo que sabía sobre que eso que antes Daniel RPK había dicho sobre que la película de Rey por el momento estaba en pausa, sobre todo ahora que está habiendo una transición en Lucasfilm porque Kathleen Kennedy se va, porque ya sabemos que en este año se va a retirar junto con Bob Iger, o que al menos pues están en proceso de retiro. Y es que aquí John Roca Masters básicamente confirmó lo que había dicho Daniel RPK hace unas semanas, consultando con sus mismas fuentes que le habían dicho que el plan era también traer a fin a la película de Rey, y explicó que por el momento sí la película de Una Nueva Orden Jedi con Daisy Ridley está en pausa, pero no en una congeladora eterna de carbonita. Esto sobre todo, Masters, porque han pasado varios guionistas y la cosa no ha cuajado. Porque ya sabemos que trabajaron con Damon Lindelof desde el 2022 y luego con Steven Knight y ahora con George Nolfi. Y esto muy a pesar, Masters, a que Daisy Ridley se ha mostrado muy propositiva pues a que se haga esta película. Siempre claro, con su buena vibra. Pero lo que sí reveló John Roca es que el plan que quiere Lucasfilm es que el trío vuelva, que vuelvan en algo denso, justamente Poe Dameron, Finn y Rey juntos. Algo que incluso, Masters, no tuvimos en las precuelas y tampoco en la trilogía original con los actores jóvenes. Y justamente Roca menciona que hay mucho movimiento ahora mismo en Lucasfilm porque Kathleen Kennedy se está retirando y todo parece que Dave Filoni va a tomar las riendas de la compañía, al menos claro de forma creativa. Esto claro haciendo dúo con Carrie Beck, como se ha rumorado por varias fuentes. Así que parece, Masters, que la película de Rey por el momento está en pausa porque se tiene que resolver la transición en Lucasfilm con Kennedy. Y parece que dejaron pues un plan a corto plazo con ciertas películas como Mandalorian, Starfighter, El Primer Jedi o lo de Filoni, y que todo esto de la era post-secuelas pinta a ser para 2029 o 2030, básicamente en la próxima década. Pero si nos damos cuenta, esta información de Roca y Daniel RPK se parece muchísimo. Bien puede ser de que tengan en pausa la película de la Nueva Orden Jedi de Rey y que quieran explorar un spin-off de las secuelas justamente para ganar tiempo, para ir sembrando otras cositas, como aparentemente van a sembrar otras cositas en Starfighter, que es una cinta netamente de Ryan Gosling custodiando a un sensitivo de la fuerza, mientras misteriosos enemigos lo están persiguiendo. Una cinta que esa sí está muy bien pensada y trabajada por Sean Levy. Así que lo que parece que está haciendo Star Wars, Masters, es explorar cierto contenido en la era de las secuelas, saber cómo lo va, pero sobre todo tratando de contar mejores historias, que no estén apresurados como les pasó en la era de las secuelas, y que tengan todo el tiempo del mundo para que tengan una buena historia y cuaje. Así que me huele, Masters, a que quizás la película de Rey incluso no se haga o que pueda tardar mucho en hacerse, incluso más allá del 2030, o que incluso este plan mute como nos está diciendo RPK y el propio John Roca, y que terminemos teniendo para reforzar la cosa una película con el trío de las secuelas, algo que pueda ser como un spin-off tipo episodio 8.5 o una película con los tres, digamos 5 años después del episodio 9, que conecte a su vez con las cosas que deje sembradas Starfighter en 2027, que ya está confirmada, que incluso lo graban en septiembre de este año. Así que personalmente, Masters, a mí me parece inevitable de que Lucasfilm eventualmente va a tocar la era de las secuelas, porque me parece que es completamente sano de que Star Wars toque todas las eras que tiene abiertas. La era de la Alta República, como ya lo hemos visto en Comics on
novelas o hasta en The Acolyte, también la era precuelera o la era del Imperio con Kenobi, o esa era precuelera que hemos visto en los flashbacks de Ahsoka, o que se explore más de la Nueva República como lo ha hecho el Mandalorian, o que vayamos a eras lejanísimas como el primer Jedi, y eso también me parece que lo van a estar haciendo en la era post-secuelas, incluyendo, por qué no, construyendo con algún spin-off en la era propia de las secuelas. Creo que todo esto, Masters, es la suma de Star Wars para tratar de englobar a diferentes tipos de audiencias y diferentes generaciones de fans de Star Wars, y creo que todo puede comenzar, Masters, en el 2027 en la cinta de Starfighter de Ryan Gosling, teniendo un cameo de cualquiera de los personajes principales de las secuelas, ya sea de Finn, de Poe o de Rey, para después conectar con otra historia donde ellos sí sean los protagonistas. Así que esto parece, Masters, que este es el denso plan de Lucasfilm sobre cómo van a probar las cosas para reintroducir a las secuelas. Así que hagan sus apuestas sobre cómo le va a ir a esta nueva forma de introducir a las secuelas. Pero si también quieres saber más de por qué es tan relativo el balance de la fuerza que hizo Anakin, o incluso antes, y cuánto duró ese balance, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de las secuelas.